formación que tuviese encaje y sentido dentro de este tiempo de Pascua en el que nos encontramos. Y dándole vueltas al equipo pastoral, pues pensamos que una buena manera de poder hacerlo era aprovechar un poco el trabajo que ha hecho José Ignacio con la elaboración de este libro, que ya algunos de vosotros habéis leído, para un poco hablar de un tema pues, que toca de lleno en este tiempo, ¿no? Siempre, pero en este tiempo quizá más, ¿no? Que es el tema del sentido de la vida y el sentido y también la esperanza en nuestra vida, ¿no? Por eso pues, vamos a aprovechar un poco la experiencia de José Ignacio, el proceso de elaboración del libro, para sobre todo que nos ayude a pensar, a reflexionar y a compartir alguna idea, alguna inquietud. Y ese es el sentido y un poco la motivación. Vamos a comenzar con esta breve oración que también nos preparaba José Ignacio, ¿de acuerdo? Para un poco pues también poner nuestro trabajo en manos de Dios y que nos siga ayudando a seguir creciendo, ¿no? Voy leyendo en voz alta, si queréis podéis seguir la lectura conmigo. Hace unos días celebrábamos la Semana Santa, que nos permitió revivir los momentos fundamentales de nuestra fe: la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Con ella hemos entrado en el tiempo de Pascua, donde Jesús nos muestra el camino para alcanzar una vida plena y fecunda. Nos invita a vivir los frutos del Espíritu de Dios: el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, y a evitar luchar contra lo que nos hace infelices: el odio, el rencor, las divisiones, la envidia, la ambición. El tiempo pascual nos recuerda el paso de Jesús de la muerte a la vida. ¿Qué significa esto para cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida personal, familiar y también aquí en el cole? ¿Qué actitudes y qué hábitos nuestros matan o nos hacen morir? ¿Y cuáles nos dan vida? La lucha entre la muerte y la vida comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Todos tenemos la libertad para elegir y decidir qué actitud vamos a tomar ante las circunstancias que se nos presentan. Podemos vivir un mismo acontecimiento de formas muy diferentes. Todo depende de qué tenemos en el corazón, de si dejamos que Jesús habite dentro de nosotros o no. Vamos a pedirle a Jesús que nos muestre el camino hacia la vida con mayúsculas, y que nos ayude a experimentar la alegría de la resurrección, y que su madre, María Auxiliadora, interceda por todos nosotros. Lo hacemos a través de las palabras que le dirigió el ángel, y juntos decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a José Ignacio, como siempre, por su generosidad y disponibilidad, por compartir lo que es, sobre todo con nosotros, más que lo que sabe, que también es mucho. Y nada, pues estamos atentos y vamos un poco también dejando que nos orienten los ratitos que vamos a compartir juntos. Bueno, antes de nada, como ya tengo la voz que tiene Carlos, pues necesito el micrófono, que viene especialmente bien para esas ocasiones, la de ruido ambiental, porque si no, no se me oye, ¿vale? Yo no tengo voz para mucho. ¿Se me oye bien atrás? Sí. Sí, vale, me oye confuso, ¿no? No. El más gordo delante. Bueno, pues antes de nada agradeceros a todos, primero estar aquí, y segundo, o sea, que estéis aquí vosotros, y segundo, la oportunidad también de poder compartir con vosotros este ratito para contaros un poquito algo que quería presentar con esa imagen que aparece ahí, que es un viaje. Y quería invitaros a todos a ese viaje, un viaje en el que yo creo que podemos montarnos todos. Es el viaje de pues, algo que ha ocurrido y que yo creo que todos podemos de alguna forma participar. Lo que quería compartir es pues que todos nos subiéramos a ese viaje de cómo se puede llegar de perder a un hijo, en este caso a mi hija Teresa, y cómo se puede llegar de eso a escribir un libro, ¿no? Es decir, cuál es el proceso, cuál es el paso, o cuál es un poco lo que ha ocurrido durante este tiempo para que sucediera eso que, bueno, pues digamos que diera lugar a este libro que tengo aquí delante. Bien, antes de nada, lo que quería es que también lo compartiéramos todos un poco, es decir, que todos también tengamos la oportunidad de hablar un poquito, aunque al final yo creo que lo que quiero también es que todos compartamos, comentemos, etcétera, pero bueno, quería también que así de comienzo que me contarais un poco o que expresarais así rápidamente qué palabras
o qué podríais poner así en palabra los sentimientos que os traigo a la cabeza cuando hablamos de muerte, cuando hablamos de perder a un ser querido? ¿Qué se os viene a la cabeza? Tristeza. Tristeza. Miedo. Miedo. Dolor. Dolor. Pérdida. Pérdida. Soledad. Soledad. Despedida. Ausencia. Vacío. Vacío. Frustración. Y si fuera vuestra propia muerte, es decir, si habláramos de vuestra propia muerte, ¿qué palabras os ocurrirían? Tristeza misma. Tristeza. Aceptación. Aceptación. Me llegó la hora. Me llegó la hora. Se acabó lo que se daba. Incertidumbre. Incertidumbre. Miedo. Miedo. En algún caso podría ser liberación. Liberación. Es decir, me faltaba la imagen de la vela. Angustia. Angustia. ¿Alguna más? Incertidumbre. Incertidumbre. Responsabilidad. Responsabilidad. Reencuentro. Reencuentro. Esa es muy buena, ¿eh? Esperanza. Esperanza. Bien, si os dais cuenta, la mayoría de las palabras que se nos ocurren suelen ser negativas. Suelen ser palabras de tristeza, de dolor, de sufrimiento, al fin y al cabo. Porque eso suele que es lo que queda en nuestro corazón cuando alguien se va, ¿no? Ese vacío, como decía la canción, cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Es así, es verdad, ¿no? Todo lo que hemos sufrido pérdidas de alguien cercano es lo que se nos queda, como ese vacío que no es capaz de llenar, que no es capaz de ninguna forma de, pues no sé, de dar sentido a veces, ¿no? Bien. Yo cuando Carlos me propuso el hacer esta pequeña charla, lo que vi es que había como cierto paralelismo entre ese momento que hemos celebrado hace escasamente un mes, ¿no? En la Semana Santa, de la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo, precisamente con el proceso de duelo que sufres cuando tienes una muerte cercana, cuando alguien cercano muere y dejas de tenerlo a tu lado. Evidentemente hay un dolor que es indescriptible, ¿no? Es decir, y además no tiene nada que ver el dolor de una muerte que puede ser de un padre, de un hijo, es decir, son dolores completamente distintos, de un hermano, de un amigo, son dolores completamente distintos. Pero ya os digo que cuando pensaba en ese dolor que tenía yo, pensaba también en el dolor que sentiría Cristo a medida que se acercaba a su muerte, ¿no? Por eso pensaba sobre todo en ese instante, el instante en el que Él está en el huerto de los olivos, rezando, pidiendo a su Padre que le ayude sobre todo a entender lo que está por delante. En mi caso, evidentemente, no era lo que estaba por delante, sino lo que estaba por detrás. Es decir, yo lo que quería era entender la muerte de mi hija, porque evidentemente cuando pierdes a alguien tan cercano y tan querido y, digamos, de alguna forma sin sentido, ¿no? Es decir, que no es algo natural, pues pides explicaciones a quien te las puede dar, ¿no? Es decir, que agarras a quien puede, a quien es más fuerte que tú y dices, oye, ayúdame a entenderlo porque a mí no me entra en la cabeza, ¿no? No me entra en la cabeza. Entonces, de alguna forma, me quería ver pues como Jesús ahí en el huerto de los olivos, hablando, rezando con el Padre y pidiéndole que le abriera el entendimiento, que le iluminara, que le diera fuerzas para lo que venía por delante. Y si recordáis en ese momento que Jesús está ahí en el huerto de los olivos, Él dice, oye, mira, si puede que pase este rato, que pase, es decir, si puede que pase largo porque no sé si soy capaz, ¿no? Más o menos lo que ocurre ahí en el huerto de los olivos. Él dice, cuenta el Evangelio, que hasta suda sangre pensando en lo que le viene por delante. Bien, el proceso de duelo es algo parecido en el sentido de que habéis hablado alguno de soledad, y es cierto, la soledad que sientes es absoluta. Soledad como la que sintió Jesús también ahí en el huerto, que a pesar de que estaban los discípulos por ahí cerca, él realmente estaba solo frente a la muerte, frente a aquello que no entendía o que le costaba aceptar. Y es cierto que
que Jesús llega un momento en que dice, oye, mira, que no se haga lo que yo quiera, sino que quieras tú, ¿no? Ese momento en el que él acepta la voluntad del Padre, aunque a lo mejor no la entiende del todo, que incluso cuando llega el momento de la crucifixión le hace a él decir aquello, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Él siente ese abandono total, ese sufrimiento tan profundo de no entender muchas cosas de las que a lo mejor están pasando, pero saber que el Padre sabe más que él, que el Padre está convencido de que lo tiene muy claro y que probablemente lo que va a ocurrir depende de que él pase por ahí. Bien, pues esto es lo que a mí me ayudó en ese tiempo, en ese proceso de duelo, en estos días, semanas, meses que pasaron después de la muerte de mi hija, porque yo tuve que replantearme absolutamente todo. Es decir, fue como un derrumbamiento total de todos los esquemas mentales, de todo lo que crees, lo que dejas de creer. Es como si el suelo se abre debajo de tus pies y se te mueve todo, absolutamente todo, ¿no? En ese tiempo yo me cuestioné la fe, evidentemente. Es decir, cuando todo se te remueve, lo primero que piensas es, lo primero si Dios existe. Así de claro. Es decir, Dios existe o no existe, porque si no existe, evidentemente la muerte no tiene sentido, pero es que la vida tampoco tiene sentido. Y ahí la respuesta para mí fue clara, es decir, yo siempre he creído en la existencia de Dios, creo racionalmente en la existencia de Dios y creo que hay motivos racionales para creer en ello, pero sobre todo tengo experiencia de que Dios existe. Y eso es algo que nadie me lo puede quitar. Entonces, esa pregunta, digamos que la pasé rápido, dije, vale, Dios existe. Pero si Dios es un Padre, si Dios es un Padre bueno, que yo siempre lo he creído, ¿por qué permite que muera mi hija? Porque el que muera una persona mayor es algo más o menos comprensible, hace 6 meses y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Es decir, es algo que entra dentro de la lógica, que entra dentro de lo natural, que entra... Bueno, es ley de vida. Y si además tienes la oportunidad de despedirte, pues es como mucho más llevadero, ¿no? Sabes que has llegado hasta donde lo que podías hacer por él y realmente es algo que te llena. Pero cuando quien se va saliendo, el que no te has podido despedir, que tiene 7 años, que pues realmente no entiendes el sentido. Entonces yo le pregunté a Dios, ¿no? En esa actitud que tenía Jesucristo y me montó los olivos, yo me puse de rodillas y dije, aclárame esto porque no lo puedo entender. Si eres un Padre bueno, ¿por qué has permitido esto? ¿Cómo es posible? Y a lo largo del tiempo, de mucha oración, de mucho tiempo de estar pidiendo explicaciones, pues el Señor va hablando, es verdad que Dios va hablando. Y lo primero que yo sentí es que si tenía miedo a la muerte, ¿no? A muchos habéis dicho, habéis hablado de miedo, de final, de terror, de muchas cosas negativas, lo que tenía que replantearme es qué era la muerte. ¿Por qué tenía yo también miedo a la muerte o por qué pensaba que la muerte era el final? Y lo que me hizo plantearme al principio fue, ¿existe la vida eterna o no existe la vida eterna? ¿Hay algo después de la muerte o no hay nada después de la muerte? Porque si no hay nada, efectivamente, la muerte no tiene sentido, pero es que la vida tampoco. Es decir, si nacemos para morir y acabar en un hoyo o en un nicho, la vida tiene poco sentido. Y me preguntaba, digo, si Dios es un Padre bueno, ¿cómo es posible que nos haya creado? Porque estoy convencido que Él nos ha dado la vida. ¿Cómo es posible que nos haya creado para que acabemos en un hoyo después de 7, 15, 25, 50, 70 años? Si tú quieres a alguien, no quieres que muera. Es así. No quieres que muera. Entonces no me puedo creer que Dios nos haya creado para morir. Y yo tengo muy claro que el hombre no es solo materia, no es solo un cacho de carne que vamos por ahí caminando, sino que hay algo más. Hay una parte espiritual dentro de cada uno de nosotros. Tenemos un alma y ese alma estoy convencido de que es inmortal. Con lo cual, si el alma es inmortal, ¿dónde se va el alma? Tiene que haber una vida eterna, tiene que haber algo después de la muerte, porque el cuerpo es verdad que se queda en tierra, el cuerpo se queda y se compone, pero el alma no. El alma no muere, entonces tiene que haber algo después de la muerte. Bien, en ese proceso, os decía que yo fui madurando y yo creo que el Señor también, que Dios también me fue regalando pues ciertos momentos, ciertas certezas, ciertas inspiraciones, hablaría yo, en las que, pues bueno, pues ahora hablaré un poquito de todo eso, pero realmente fui encontrando la paz, viendo que realmente Dios es un Padre bueno, que la muerte tiene sentido porque estoy convencido de que aquí en la tierra, aquí en el mundo tenemos una misión, tenemos una tarea que hacer y en el momento que la cumplimos estamos listos para partir.
Es decir, Dios es el que nos llama también. Y nos dice, muy bien, ya está, puedes volver a casa. Que eso es la vida eterna, volver a casa, ¿no? Volver con el Padre que nos llama. Y en el momento que yo hice ahí como Jesús, que dije, mira, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes mucho mejor el por qué, el para qué. Yo quizás no sea capaz de entenderlo, pero tú sí, y tú lo sabes infinitamente mejor que yo. Que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Os aseguro que rezar el Padre Nuestro para mí fue un sufrimiento durante mucho tiempo. Aquello de hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, para mí era un sufrimiento tremendo, porque no entendía la voluntad de Dios. Entonces, decirle a Dios que se haga su voluntad era como clavarme una chincheta en medio de la frente, ¿no? Algo así. Entonces, en el momento que pude decir como Jesús, Señor, que se haga tu voluntad, aunque yo no la entienda, descansé. Para mí ese fue el momento de la resurrección. Es decir, en ese momento yo encontré la paz en el corazón, encontré la liberación, encontré el decir, oye, pues realmente, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabrás por qué te lo has llevado, tú sabrás cuál es la misión que tiene ahora Teresa en el cielo. Una de las cosas que, además que la dije en el funeral, los que estuvisteis allí o que tuvisteis la oportunidad de estar, a lo mejor os acordáis, yo dije en ese momento que estaba convencido de que Teresa tenía un alma más grande que su cuerpo y ya no cabía en él. Una cosa que parece una chorrada, probablemente sea una chorrada, pero es curioso porque después hablando con gente o leyendo cosas, ves que hay gente que comparte ese pensamiento, ¿no? Curiosamente en este libro que traigo por aquí, que luego os hablaré también un poquito de él, comenta algo así, dice, el alma sigue creciendo, es decir, nuestro espíritu sigue creciendo, incluso después de muerto. Este libro es curioso porque habla de que nuestro cuerpo es como si fuera una crisálida y llega un momento en que tenemos que abandonar el cuerpo para una vida distinta, para una vida nueva, en la que tenemos otras posibilidades, tenemos otras metas, tenemos otras tareas que hacer en la vida. Y esa es una de las cosas que yo pensé en ese momento también. Dije, caramba, pues a lo mejor Teresa ha cumplido su misión aquí y realmente ella, su alma, ya no tenía cabida en este mundo, ¿no? Bien, fue entonces cuando comencé a dar vueltas en lo de escribir este libro. Y al principio fue pues un poco lo que pongo ahí, una necesidad porque, bueno, yo creo que cuando tienes un dolor tan grande es bueno sacarlo fuera. Tienes que sacarlo fuera de alguna forma porque quedártelo dentro al final lo que hace es que te destruye, ¿no? Entonces hay quien lo habla, hay quien va al psicólogo, hay quien pinta, hay quien miles de cosas, ¿no? A mí me surgió el escribir esta historia, pero lo que vi en principio como simplemente pinceladas o como una historia que podía ser curiosa, ¿no? Y que a mí me estaba ayudando sobre todo para poner por escrito las certezas a las que yo estaba llegando, ¿no? Es decir, en ese proceso, en ese viaje espiritual que iba haciendo yo, iba llegando a ciertas cosas, a ciertos convencimientos que fueron los que puse por escrito en el libro. Entonces es verdad que fue una necesidad en principio también, bueno, pone ahí pues una especie de vía de escape, ¿no? De decir, oye, pues creo que es una forma también de expresar y de compartir, de llegar, bueno, pues a gente que a lo mejor haya pasado por lo mismo, de dar una esperanza. Hay quien dice que, bueno, pues puede ser también una especie de libro de autoayuda, para mí yo no lo creo. Si ayuda es porque creo que puede transmitir esperanza frente a la muerte, no por otra cosa. O una inspiración, pues con el tiempo he ido pensando que tiene parte de esto, ¿no? Que tiene parte de inspiración. No quiere decir que me sentara a escribir y me elevara medio metro sobre el asiento y pusiera los ojos en blanco o algo por el estilo, no tiene nada que ver con eso. Pero estoy convencido de que hay parte del libro que la propia Teresa, que estoy convencido de que está viva, yo no la puedo ver, no la puedo tocar, no puedo darle besos, pero estoy convencido de que sigue viva. Ella de alguna forma ha puesto pensamientos, ha puesto ideas, ha puesto... Cuando digo que sigue viva, y bueno, aquí entra un poco la parte más escalofriante del tema, ¿no? Es porque realmente hemos tenido signos de que está viva, ¿no? De que sigue viva. A veces ha sido a través de sueños, es decir, por ejemplo, mi mujer ha soñado con ella, y en esos sueños ella le decía que estaba bien, que estaba perfectamente, que no se preocupara y que no estuviera triste. Mi hijo pequeño también soñó, David, que ha sido el que más ha sufrido con toda esta historia también. Él también tuvo un sueño con ella, y en el sueño también su hermana le salía de una especie de colegio, decía, contaba él, con el suelo de cristal, una especie así muy bonito, y bueno, pues también la abrazaba y jugaba con él allí. Bueno,
momentos que pueden ser más o menos psicológicos, ¿no? Pero luego ha habido acontecimientos que a mí realmente me han sobrecogido. Uno de ellos fue una vecina de allí de la urbanización donde vivo. Esta mujer no la conocíamos de nada y un buen día, pues bueno, mi mujer paseando al perro, se conocieron y tal. Otro día coincidieron, ellas dos solas, y le dijo esta mujer que tiene una especie de, no sé cómo llamarlo, si poderes sobrenaturales, si es medium o no sé exactamente. Yo no creo mucho en esas cosas, francamente. Pero esta mujer le dijo, mira, Esther, no puedo dejar de decírtelo, tu hija está bien, me lo ha dicho ella. Me ha dicho ella que está muy bien, que no te preocupes y que no llores, que no... Esta mujer no tenía absolutamente nada que ver con nosotros, apareció de un día por casualidad y de hecho ha desaparecido ya porque se ha ido a vivir a otro sitio. Bueno, entonces, bueno, es una de esas cosas curiosas que suceden y que no sabes muy bien, porque yo creo que, o sea, estoy convencido que son detalles de Dios también para que en el corazón tengamos la seguridad de que ella sigue viva. Otra cosa que ocurrió también, y curiosa, uno de los mejores amigos de Teresa en el colegio, un niño que se llama Omar, musulmán, sus padres son una rama de los musulmanes, que son los suníes, y la madre vio tan mal al niño cuando murió Teresa, porque hay una, no sé decir, depresión, estaba hecho polvo el niño. La madre es profesora de instituto y aparte le gusta escribir también. En sus ratos libres escribe y se le ocurrió que podía hacer una especie de cuento para el niño en el que aparecieran tanto Teresa como su hijo Omar. Entonces se puso a escribir ese cuento un poco para ayudar a su niño también a pasar ese trance, a ayudarlo de alguna forma. Y resulta que un buen día se pone en contacto con ella un señor de Sevilla que le dice que se ha enterado, no sé muy bien cómo, pero que se ha enterado que está escribiendo un libro, un cuento, y le dice, no te preocupes, tengo una editorial, yo te lo edito el libro, soy además dibujante, yo te lo quiero ilustrar, ese libro. De hecho, he hecho ya algunos bocetos y tal, sabiendo de qué iba la historia, he hecho algunos bocetos. Claro, esta mujer estaba con los ojos así porque no sabía dónde había salido este hombre. El caso es que cuando le envían los bocetos, en esos bocetos, cuando los ve la madre de Omar, dice, pero si esta que está aquí es Teresa. Una cosa que ya os digo que pone un poco los pelos de punta. De hecho, se lo dice al hombre, le dice, oye, le manda un WhatsApp y le dice, oye, esta niña es que se parece muchísimo a Teresa. Le envió una foto de mi hija y dice este hombre, esa niña ha sido la que me ha inspirado a mí para hacer estos dibujos, la que me ha inspirado a que me pusiera en contacto contigo. Ahí lo dejo. ¿Vale? Es decir, son detalles que a mí personalmente me parecen tremendos, ¿no? No quiere decir que todo el mundo que muere deja este tipo de rastros o deja este tipo de... Pero yo estoy convencido de que esa conexión entre el mundo espiritual y el mundo material existe y está ahí, ¿no? Bueno, entonces por eso hablaba de cierto modo de inspiración y sobre todo porque cuando ha habido gente que ha leído el libro me decía, oye, ¿te has inspirado en tal libro, en tal película o tal? Y yo, pues no me he inspirado en nada. Es decir, esto eran ideas que me iban surgiendo en la cabeza, que yo iba plasmando de alguna forma en el libro, pero yo había leído poco sobre el tema de la muerte y películas tampoco, en ese sentido tampoco había visto muchas. Pero hubo alguna cosa que me llamó la atención y me dijeron, oye, se parece mucho a una película que se llama Más allá de los sueños, no sé si os suena, si la habéis visto alguien. Esto es un párrafo de mi libro. Entonces, leyendo la parte que está así más un poco subrayada, ¿no? Me arrodillé frente a ella, la miré largamente y acaricié sus mejillas con ternura y toqué sus manos entre las mías. Esto ocurre en el interior de una iglesia donde él se encuentra con su mujer. Él ya, no quiero hacer mucho spoiler del libro, pero bueno, él se encuentra con su mujer. Bien, pues esto mismo aparece en una escena de la película, que cuando yo vi la película me quedé petrificado. Ese Robin Williams, ganador de, en este caso no fue el Oscar para esta actuación, pero sí fue la película ganadora de un Oscar en cuanto a efectos especiales o algo así. Bien, pues cuando vi la escena dije, pero si eso es lo que aparece en el libro. Me quedé un poco así también, ¿no? Bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención de esa película fue mensajes que aparecen por ahí en la película, presente cuando él va caminando por el cielo, va caminando por ejemplo con su hijo. Dije, ostras, pero si eso se parece mucho a la portada de mi libro, se parece un montón, ¿no? Dice, joder, si es que, mira, ¿te parece? Bueno, son cosas curiosas que a mí me han llamado mucho la atención.
También había quien decía que se parecía mucho, tenía cosas parecidas a la Divina Comedia de Dante. Me decían, ¿te la has leído, verdad? Digo, pues no. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces dije, bueno, me la voy a descargar, me la leo y así veo dónde se parece. Me la descargué, 400 y pico páginas, digo, bueno, pues va a ser que ya si eso me llegaría al punto donde se parecen, ¿no? Porque entonces eso no lo he encontrado, no he encontrado dónde se parece, no tengo ni idea. Bueno, también decía que este libro, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho porque habla de, pues, el proceso de la muerte. Este libro se centra sobre todo en experiencias que son de las que llaman cercanas a la muerte o en el umbral de la muerte, que son esas experiencias de personas que han sido clínicamente declaradas muertas y de repente vuelven y cuentan su experiencia, cuentan lo que han visto, cuentan qué es lo que han sentido allí, ¿no? En ese viaje más o menos corto, más o menos largo, y cuentan su experiencia. Bien, pues esta mujer que ha tenido la oportunidad, es una doctora, una psiquiatra suiza, ha recopilado muchos casos de estos, ha acompañado a mucha gente que ha muerto a su lado, y aparte pues, ha recopilado un montón de experiencias a lo largo y ancho de todo el mundo, de gente de distintas culturas, de distintas religiones, de distintos estatus sociales, bueno, de distintas edades, y ella dice que hay una serie de denominadores comunes en todos esos momentos o instantes después de la muerte. Y digo que me llamaba mucho la atención, y tanto es así que cuando empecé a leerlo el martes pasado, el miércoles, cuando coincidí con Verónica ahí tomando la temperatura, dije, mira Verónica, no he podido dormir esta noche apenas, porque es que aquí he visto lo que aquí está escrito. Dije, ostras, es que está tal cual. Hay muchas experiencias que coinciden con lo que yo aquí reflejé y de las que yo no tenía ni idea tampoco. Bueno, por eso digo que parte de este libro yo estoy convencido que es inspiración, que de lo que se trata es de que nos ayude a todos también. Primero, perder miedo a la muerte. La muerte no es el final. No es el final, es un paso. Ese paso, efectivamente podemos tenerle miedo, respeto, podemos tenerle... Pero lo que cuenta, por ejemplo, esta mujer es que todo el mundo que llega a ese instante, primero lo que queda es una sensación de paz, ¿no? Es el instante anterior. Y los que vuelven dicen, mira, ¿por qué me habéis traído de vuelta? ¿O por qué he tenido que volver? Algunos dicen, oye, mira, si he vuelto así porque me han dicho que esto tengo que contarlo. Porque es algo que merece la pena, es algo tan bonito, algo tan maravilloso que merece la pena que no tengamos miedo a ese paso que es la muerte. Entonces, los que han vuelto, todos cuentan la misma experiencia. Aquello es maravilloso, maravilloso. Entonces, las conclusiones, pues, básicamente eso. Yo creo que la muerte es un paso, efectivamente, que nos da respeto. El dolor por la muerte siempre va a estar ahí. Es decir, el sufrimiento, el vacío, nada va a sustituir a la persona que se va. Eso es cierto. Es decir, es como si pierdes un dedo, pues ese dedo nunca va a estar ahí, nunca va a volver. Si pierdes una mano, puedes volver a rehacer tu vida, puedes manejarte de otra forma, pero siempre te faltará la mano, eso es cierto. Pero hay que seguir viviendo y no hay que tener miedo a ese momento. Yo creo que es fundamental que veamos la muerte como un paso necesario hacia algo que es mucho más grande, que es mucho más hermoso, y que hay alguien que nos quiere tanto, que nos ha creado y que nos está esperando allí. Que nos está esperando allí, y no solo él, sino otras personas que nos han precedido. De hecho, una de las cosas que contaba el libro este también, que me dejaron patifusos, es que eso siempre sale alguien a recibirte. Siempre. Alguien que ha muerto antes que nosotros, alguien a quien hemos querido mucho, alguien a quien respetamos mucho, alguien sale a recibirte, precisamente para que no tengas miedo en ese momento, para cogerte de la mano. Si alguien ha leído el libro este, ocurre algo parecido, ¿verdad? ¿Vale? Esa manita que aparece por ahí es precisamente algo de ese estilo. Pues eso es lo que quería contaros, no, tampoco quiero aburriros mucho más. Lo que quería es que si alguien tiene también algún tipo de comentario, de idea, de incertidumbre, la comentamos ahora. Yo sé que alguien había subrayado cosas del libro para poder decirme algo. Hablabas de la oración en el huerto, ¿verdad? Y es un momento de soledad, estás acompañado de gente, pero que Jesús allí al menos se sentía solo. Pero con sus más íntimos, resulta que tal. También esta experiencia se ha vivido, lo has vivido también en ese sentido. Sí, totalmente. Es decir, la soledad es absoluta, por mucho que estés rodeado de gente, y además gente buenísima, gente que se ha desvivido con nosotros, que ha querido estar ahí cercana, pero al final lo que comentabas es que estás como si fuera una burbuja, ¿no? Una burbuja en la que estás tú solo, y por mucho que haya gente alrededor, tú estás en esa burbuja metido.
y te encuentras en una soledad en la que, ya te digo, cuando todo tiembla bajo tus pies y no encuentras sentido a tu vida, cuando de repente todo lo que confiabas, en lo que fundamentabas tu vida, todas las seguridades que tenías, de repente se vienen abajo, como que te encuentras eso, que da lo mismo lo que te digan, da lo mismo, ¿no? Por eso una de las cosas que yo muchas veces he dicho, que el consuelo solo viene de Dios, y la gente te puede decir con muy buenas palabras y efectivamente ayuda, pero ese consuelo profundo que necesita el corazón, que necesita tu espíritu, solo te lo da Dios. Entonces la oración para mí fue fundamental, porque es ese contacto con Dios y es Dios al final que te puede ayudar, el que te puede hacer de nuevo que se asienten las cosas en su sitio y el poder crecer a partir de ahí. Entonces la soledad es, segura, está ahí. Pero poco a poco puedes ir saliendo de la soledad, poco a poco, pues, con ayuda de Dios sin duda, vas descubriendo que la gente que hay a tu alrededor también está sufriendo, ves que tienes una misión también con lo que tienes alrededor, y sobre todo los más cercanos que también están pasando lo fatal. En nuestro caso, mi mujer es la que quizá ha estado peor, mi hijo pequeño también, mi mujer sigue todavía pasándolo muy mal. Y pues ahí está tu misión también para decir, oye, pues vamos a intentar seguir juntos, crecer juntos, ayudarnos, que yo creo que es lo fundamental. Más cosas. Aunque ya has respondido un poco a mi pregunta, ¿cómo tus hijos, sobre todo, has visto cómo han evolucionado ante esto? ¿Les ha servido también de ayuda esto que tú has hecho o si todavía siguen con el interrogante? El problema del duelo es que es un proceso muy personal, totalmente individual, por decirlo así. Es decir, puede haber personas, puede haber cosas que te ayuden, pero lo que a lo mejor me ayuda a mí no le ayuda a otro, lo que al otro le ayuda a mí no me... Y luego cada uno también es cierto que vive el tema de la muerte de una forma distinta. Depende también de, por ejemplo, de la proximidad, de la cercanía que tengas con esa persona. Te digo, por ejemplo, entre mis hijos, los que más sufrieron fueron los que estaban justo antes y después de ella, ¿no? Es decir, que el más pequeño. Es el más pequeño y el siguiente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eran los que jugaban siempre juntos, los que estaban siempre juntos, los que hacían todo juntos, y el que de repente falte una pieza de ese trípode, pues hace que lo pasen muy mal los dos. ¿Cómo ayudarles? Pues claro, también con la edad que tiene cada uno es complicado, porque lo que le vale a uno, evidentemente tampoco le vale al otro. Y lo que siempre ayuda es estar cerca. No hacen falta a lo mejor muchas palabras, pero sí estar ahí. Estar ahí sobre todo para los momentos de caída, pues eso, en los que ves que el niño se pone a llorar o que está triste, ¿no? Entonces acercarte a él, preguntarle o simplemente abrazarle o ponerte a rezar con él. Es decir, luego cada uno es muy diferente, los mayores pues lo han llevado de otra forma diferente, cada uno es un mundo. Yo quería poner en valor el hecho de tú compartir desde el desconocimiento, no he leído el libro, lo tiene mi mujer, lo está acabando y inmediatamente después lo coges. Pero desde el desconocimiento de lo que cuentas en el libro, no estoy de acuerdo contigo en que no es un libro de autoayuda, porque creo que a quien ha autoayudado ha sido a ti, a sacar de dentro eso que otros podrían sacar delante de un psicólogo o llorando mucho, o ¿sabes? Lo has canalizado hacia ese libro. Lo que me ocurre es que no es un libro en el que yo cuente mi proceso, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahora un poquito. No es eso el libro, no tiene nada que ver con eso, al contrario, es lo que yo he descubierto después de todas esas preguntas que me he hecho, digamos las conclusiones que saqué yo y decir, oye, que es que todo esto es verdad. Y todo esto quiero compartirlo, porque quiero que cuando alguien se enfrente a la muerte, sea propia, sea de otro, pueda verlo esto con esperanza, con paz, y decir, oye, es que no me voy al hoyo y se ha acabado. Es que, es que esto sigue, es que hay una continuación, es que hay una esperanza, es que hay un contacto también entre la vida eterna y nosotros. Entonces es lo que quería de alguna forma poder compartir con el libro. Pero que te ha servido de ayuda a la hora de poner
negro sobre blanco Sin duda. ese sentimiento, ¿no? Sí, sí, que sí. no hable de ti, que es algo ficticio. Pero... Sí, de hecho, yo creo que hay mucha gente que pensaba que era un libro autobiográfico. De hecho, había gente que decía, pero lo que decía tu mujer, por ejemplo, pero entonces, ¿no? ¿Es tu mujer la que está hablando? Que no, no es mi mujer. Pero el protagonista eres tú, pero ¿cómo voy a ser yo protagonista? No cuento más porque si no escribo otro libro, pero no puedo ser el protagonista del libro. Pero había gente, de hecho, me acuerdo que lo mandé a una editorial y tal, y esa editorial me decía que el libro era un caos. Dijo, ¿un caos por qué? Me decía, es que al final pensaba yo que eras tú y resulta que no eras tú. Tuve que mirar quién era el autor del libro y tal, para saber. Digo, pero ¿cómo voy a ser yo, alma de cántaro? O sea, cuando pierdas el libro sabrás por qué no puedo ser yo, pero... Bueno, evidentemente a mí me ayuda a poner por escrito eso, porque ha sido una forma de sacar lo que tenía dentro, de afrontarlo y también de compartir la esperanza con la que yo, es decir, a la que yo he llegado, ¿no? En ese proceso de duelo, a la que yo he conseguido, pues, de alguna forma, gracias a Dios, el poder afrontarlo. Y ya digo que no es fácil y no se llega de un día para otro, ni mucho menos. Es decir, que yo esté aquí pudiendo hablar de esto, eso ya me da, ¿vale? Pues sí, José Ignacio, yo creo que a mí también me ayuda eso, que tú, pues generosamente cuentes tu experiencia, porque a mí eso me cuesta muchísimo, pero sin duda, si yo tengo una pérdida en el futuro de un ser querido, desde luego que me acordaré del ejemplo que tú estás dando de fortaleza en el dolor, ¿no? que tú has tenido tan grande, ¿no? Con tu hija, porque afortunadamente yo, es verdad, he tenido pues la muerte de familiares ya mayores, no lo que te ha pasado a ti, y desde luego a mí sí que me sirve el que cuentes tu experiencia, pues como ese punto que tú dices de ver una perspectiva diferente desde el dolor, desde la superación. Y bueno, es verdad que luego, ahora cuando tú has dicho las experiencias, ¿no? Que te dice ese otro libro, que tú has hablado con gente, yo siempre me acuerdo de mi abuela que decía, bueno, lo contaba mi madre, que ella era mujer, que ella había ya muerto y que había visto una luz. Había tenido un momento en el que había tenido una experiencia cercana y que se acordaba perfectamente de esa luz. O sea, que es verdad que luego hay mucha gente que cuenta experiencias en las que tú has estado diciendo eso, ¿no? Ese contacto, ¿no? Que tú tienes también con esa otra vida que bueno, que a priori pues te cuesta creer desde este mundo. Yo no saco nada pronunciando este libro, pero es espectacular, espectacular, hay que reconocerlo. Porque además un libro, a lo mejor no se puede decir científico porque tenga pruebas ¿no? de laboratorio. Bueno, sí tiene pruebas de laboratorio también, pero es espectacular, o sea, espectacular, Yo digo, el primer día cuando empecé a leerlo, le dije a Verónica, es que no puedo dormir, me costó pegar ojo. Pues yo te quería dar las gracias porque a mí me toca, ¿no? Es decir, tú lo has dicho hace un momento, ¿no? Es un dolor que no es comparable, ¿no? Es decir, yo reconozco que cuando te he dicho tristeza, ¿no? Tristeza, y en los dos casos, tanto, yo no me ponía en el lado de perder una persona, no lo sabéis, falleció relativamente hace poco, pero bueno, pues claro, como tú has dicho, ley de vida y demás, ¿no? Yo me ponía en la situación de decir, bueno, si yo estoy en el lugar de José, ¿no? Y es que yo tendría tristeza, ¿no? Por todo lo que le quedaría o entendería que le quedaría a cualquiera de mis hijos llegar a eso, ¿no? Y también tristeza en mi caso, ¿no? Es decir, pues, también lo mismo, ¿no? Es decir, cuántas cosas no dejamos de hacer en la vida y que nos gustaría haber hecho, haber dicho, haber compartido. A mí me ha trastocado y creo que también era parte de lo que se buscaba y hacerte ese toque, ¿no? Yo creo que has dicho una cosa fundamental, que es que muchas veces perdemos el tiempo con cosas que realmente no ayudan a la gente que tenemos al lado. Es decir, que nadie sabemos cuándo vamos a morir, ni cuándo va a morir el otro. Entonces yo creo que es algo que siempre tienes que estar preparado. Preparado no quiere decir que vivas angustiado pensando a ver si cuando vuelva a casa me voy a pegar el castañazo y se fuera, ¿no? No, lo que se trata es de ir preparado en el sentido de, oye, no dejes de decir te quiero a la persona que tienes cerca,
no dejes de decirle lo siento a ese que le has hecho daño, no lo dejes para mañana porque a lo mejor no hay mañana. Eso es vivir preparado, ¿no? Vivir con la conciencia tranquila y decir, oye, es que si no hay mañana me voy tranquilo y sabiendo que las cosas las he hecho bien. Pero es que a lo mejor es el otro que se va. Si no tiene oportunidad de decirle, oye, perdona, oye, te quiero, oye, pues a lo mejor me quedo también francamente mal. Entonces, yo creo que es algo que hay que aprovechar ese momento. Bueno, el carpe diem, al fin y al cabo, es eso, aprovecha cada momento que tiene al máximo, con la gente que quieres, haciendo lo que quieres y sacando, pues eso, lo mejor de ti mismo. ¿Que consigues eso cada día? Pues mira, chapó, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el día a día nos come. Las preocupaciones, el estrés, las mil cosas que tenemos nos comen. Y ahí donde podría estar jugando con tu hijo, pues resulta que estás preparando el examen, por ejemplo. Por poner algo así cercano. A mí me ha provocado un choque al leerlo, ¿vale? Sí que es cierto que cuando naces, pues nunca te planteas la posibilidad de que te vas a morir, porque claro, si lo pensaras de verdad, cambiaría muchas cosas. Pero cuentas unas cosas tan bonitas, que claro, que si es verdad, si eso es verdad, pues no te tiene que importar morirte. Pero claro, como no sabes si es verdad, pues te da mucho miedo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Claro. Yo lo digo, qué bonito, los campos, las niñas, no sé qué, ay, me voy a encontrar con... ¿Y si luego no? Por eso lees este libro. Porque a mí es el que me ha confirmado Es el que me ha confirmado. Por eso digo que no podía dormir. Es decir, caramba, pero si es que es verdad lo que he contado aquí. Relatado por miles de personas que han vuelto, han visto, han sentido, han experimentado, han vuelto y lo han contado. Entonces, es lo que a mí me ha dejado más tocado, francamente. ¿Cuándo haremos primero? Y con este confirmo. Y ya sí, esto. Con este confirmo. Vale, bueno, ya os digo, apareció, nos lo regalaron y tal, pues personas también que querían de alguna forma ayudarnos y darnos esa esperanza. Y la verdad es que hasta ahora no lo había leído yo, lo había leído mi mujer, pero tampoco me había dicho que fuera tan espectacular. Claro que el otro día lo cogí y bueno, para mí ha sido una revelación también. Entonces, si podéis echarle un vistazo, porque yo os das cuenta de que sí que realmente es bonito aquello. Más que bonito. Es decir, aquí está escrito con palabras. Yo creo que entonces no harán falta palabras. Es decir, es algo que probablemente no se pueda describir. Esta mujer también intenta escribir o describir con palabras ciertas cosas que son indescriptibles. Entonces, cuando llega a ese punto, yo creo que el vocabulario y el lenguaje no llega. No llega. Pero bueno, yo he intentado llegar hasta donde he podido. Pero creo que hay mucho más, que es algo absolutamente tremendo. Es decir, que no nos podemos ni imaginar. ¿Qué más te chocáis, Silvia? Pues eso, que vives el día a día y no vives pensando en la muerte, pero porque si te paras a pensarla, es muy duro. Porque no sabes, o sea, yo no quiero pensarlo. Pero si me siento y digo, y si me muero, imagínate, ¿qué va a pasar con mis hijos? Aunque luego me reencuentro con ellos, pero ¿cuándo? ¿Dentro de cuánto? ¿Me entiendes? Sí, completamente. Pues claro, al final dices, pues vas pasando la Pero, vida y no vas pensando en la muerte, vas viviendo como puedes. Yo pienso que lo duro es para el que se queda, no para el que se va. O sea, yo pienso que el que se va es el que va a empezar a disfrutar de Disney World. ¿Vale? Entonces, el que se queda es el que se queda con el marrón, el que se queda triste, se queda tal, se queda... Y encima, en este caso, en su madre, ¿no? Imagínate tus hijos. Pues es verdad, es decir, el sufrimiento va a estar ahí. Eso no puedes evitarlo, pero a lo mejor lo que sí puedes hacer es ayudarles, mientras estás aquí todavía, el prepararles a ellos, ayudarles a que ellos también se preparen para tu partida y para la suya, porque nunca se sabe. Entonces, muchas veces evitamos hablar de la muerte porque nos da miedo, evitamos plantearnos siquiera la muerte porque cuanto más lejos mejor, ¿no? Es decir, a ver si no llega, a ver si mirando para otro lado pasa de largo, ¿no? Es que no va a ser así. Ese es el problema. Entonces, es mejor estar lo que hemos preparado. hablado, yo creo que es por lo que nos quedamos aquí, no hemos fallecido. Tristeza, angustia, no sé qué, no sé cuándo, es por lo que nos quedamos aquí, no por el que se va realmente, ¿no? O al menos es lo que interpreto yo. Sí, pero digamos que la doble vertiente, está el prepararte tú para decir, oye, si algún día, pues que esté preparado. Sí, Primero que no lo haya planteado, cuando lo planteo entonces a lo mejor veo que hay cosas que hacer, o que puedo hacer, o que puedo mejorar, o que puedo cambiar, o que puedo, no sé. Pero luego también el ayudar a los otros que se puedan, para cuando yo me vaya, el decirles, oye, no os preocupéis,
seguid adelante, yo qué sé, no sé lo que se te ocurra, eso ya es inspiración del momento. Pero sobre todo a lo mejor plantearlo con ellos en algún momento. ¿Por qué no? A mí me ha pasado que he leído el libro en una experiencia también un poco así peculiar. Yo he leído el libro estando en el hospital, estando a ingresar en el hospital, así cuando he leído el libro, en una situación en la que había mucha realidad de enfermedad y de muerte alrededor, ¿no? Incluso tengo que reconoceros que incluso con el miedo, con el propio miedo a que también uno pudiese morir por la situación, que también es casi lo más duro, ¿no? Aunque físicamente no se encuentra uno muy mal, pero sí que parece pasar por la cabeza que puede ser que haya llegado al final, que te afecte esa situación más de lo normal y que de repente pues ha llegado el momento de tu muerte, ¿no? A mí me había pasado en la vida que había tenido otras dos experiencias de muerte, pero habían sido sin la oportunidad de poder pensarlas previamente, ¿no? Porque habían sido accidentes así, dos accidentes que creo que estuve a punto de morirme y tuve suerte y seguí para adelante, no sería mi momento, no sería todavía la voluntad de Dios que me fuese, pero en esta ocasión sí que tenía la sensación de pensar o de anticipar que podía llegar ese momento, que me haya llegado ese momento. Aunque ya os digo que no he llegado a estar físicamente muy mal, pero sí que al estar además en el hospital, el que veías a la gente que de repente estaba bien y de repente se ponía muy mal, de que la noche anterior estaba bien, al día siguiente te decían que estaba en la UBI, pues bueno, la verdad que psicológicamente ha sido casi más duro que... Y reconozco que leyendo allí el libro, a mí se me ha transmitido mucha serenidad, o sea que en ese sentido sí tengo que darte las gracias, porque a mí leerme el libro, las circunstancias que estaban desagradables, me ha transmitido mucha tranquilidad, mucha paz, mucha serenidad. Me ha venido también a confirmar y a rectificar cosas que yo sentía y creía, y le da mucha fuerza al tema de la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, joder, yo creo que ahí está la clave, ¿sabes? Aceptar la voluntad de Dios, eso es un reto que tenemos todos los creyentes en el día a día. Y yo tengo que deciros que yo me encuentro bastante sereno hacia la muerte, o sea, yo me siento preparado para morirme, no es algo que a mí personalmente me dé miedo, me asuste el día que me llegue el momento. Una de las cosas que me gusta mucho del libro es la veces que se hace referencia a lo que, y la comentaba la niña que decía Jorge, y a mí me pasaba cuando estaba en el hospital y pensaba que a lo mejor me tocaba, es decir, las cosas que a uno le hubiese gustado hacer en la vida y no ha hecho, ¿no? Es una cosa que te pasa mucho por la cabeza, es decir, joder, la de tiempo que hemos perdido con tonterías, la de tiempo que hemos perdido con enfados tontos, con discusiones tontas, haciendo cosas que no te han aportado nada, perdiendo oportunidades que te hubiesen hecho crecer y madurar, y eso lo pensaba mucho, es decir, ¿cuántas veces en nuestra vida pues estamos más con el resentimiento y con el cabreo y con el enfado que con la sensación de amor, de paz, de tranquilidad? Y creo que eso para mí es una enseñanza importante, ¿no? Pero luego yo quería hacerte una pregunta, y es, yo evidentemente me asusta mucho más por los que se quedan que por los que se van, o sea, yo en eso estoy de acuerdo contigo, o sea, a mí me angustia mucho y os tengo que preguntar qué crees que pensará Teresa de cuando os vea a vosotros, o sea, qué pensará Teresa ahora donde esté de cuando vea a sus hermanos o a sus padres sufrir y pasarlo mal. Yo estoy convencido de que eso no gusta, es decir, que es porque ellos de alguna forma tienen esa capacidad, o yo pienso que tienen esa capacidad también para sentir o para ver o para no sé cómo estamos aquí. Entonces, cuando te digo antes que a través de sueños, a través de personas y tal, habían transmitido un mensaje de parte de Teresa, yo creo que iba por ahí el tema. Es decir, Teresa no creo que esté muy contenta viendo que sus padres lloran o que... Yo creo que cuando estás bien es lo mismo que si te das vacaciones y tal, y imagínate que tu madre te llama preocupada y dice, oye, ¿dónde estás y tal? ¿Cómo estás? Mamá, estoy fenomenal. No te preocupes, que estoy en Canarias, como Armando, ¿no? Estoy en Canarias estupendamente, me estoy poniendo moreno, no te preocupes por mí. Pues eso mismo, es decir, que yo creo que si ha habido cosas extraordinarias aquí también, porque yo pienso que han sido extraordinarias, ha sido de alguna forma regalos para que, oye, decir, tranquilos, estoy bien, estoy disfrutando. Entonces, a mí eso me ha ayudado mucho a precisamente a perder el miedo a la muerte, a decir, oye, es que la muerte no es un horror, la muerte no es el final, la muerte no es un error tampoco, sino que la muerte es algo necesario, algo que llegaremos todos.
afortunadamente, porque nos agarramos esta vida, pero esta vida no es la panacea, ¿verdad? Por eso No sé si alguien piensa que esta vida es lo mejor de lo mejor, pero... Muchas veces decimos, José, que o sea, yo creo que es una suerte que tenemos los creyentes, ¿no? Es una suerte, porque cuando uno escucha que desde la fe uno asume los acontecimientos de la vida de una perspectiva distinta, ¿no? Es decir, o sea, la muerte, si no es desde la fe, es muy difícil encontrar una explicación medianamente racional. O sea, es decir, entiendo en este caso que una persona que no sea creyente, cuando se enfrenta a la muerte, tiene que sentir todavía mucho más vacío, ¿no? Mucho más dolor, mucho más incomprensión. O sea, yo, aunque sea desde el punto de vista egoísta, digo, joder, qué suerte tener fe, porque creo que, evidentemente, la fe y Dios no nos evita los problemas, y eso yo creo que somos conscientes, pero qué suerte el tener la seguridad de que Dios nos acompaña en la vida, tanto en los momentos afortunados como en los momentos de dolor, ¿no? Y Dios está ahí, y nos está acompañando, ¿no? Y nos está dando una perspectiva distinta a la vida de la que sería si no estuviese Él presente, ¿no? En nuestra vida. Y a mí por eso quiero decir que también, pues, dentro del dolor y del sufrimiento, digo, qué suerte, ¿no? El que la fe me haga poder entender la vida y encontrar un sentido a la vida más profundo y encontrar un sentido que creo que sería difícil entenderlo y encontrarlo si no fuese porque siento que Dios está ahí, ¿no? Completamente de acuerdo. O sea, por eso comentaba antes que si la muerte no tuviera sentido, si la muerte no, es algo que no encuentra sentido, a veces es difícil encontrarle sentido a la vida. Y al revés también. Es decir, que yo creo que es fundamental, es decir, yo pienso exactamente igual que tú, es decir, qué suerte, qué afortunados somos de tener fe y de pensar que Dios también nos está esperando después de la muerte. No solo Dios, sino nuestros seres queridos. Es decir, qué afortunados somos de que tenemos esa esperanza. Y yo no sé cómo lo vive alguien que no tiene fe, no lo sé, pero es cierto que imagino que debe ser bastante desalentador o bastante angustioso, pienso yo, ¿eh? No lo sé porque tampoco voy a hablar mucho de estos temas con personas que no tengan fe, porque al final yo creo que todo el mundo tiene fe en algo o en alguien, ¿no? Es decir, el que no cree absolutamente nada, pues no lo sé, no sé cómo lo llevará, pero creo que debe ser complicado. Sobre todo a nivel de angustia, ¿no? De decir, oye, es que esto se acaba. No merece la pena nada, ¿no? Después de esto, nada merece la pena ni tiene sentido. Pero bueno, nosotros tenemos la fortuna de que creemos en la resurrección. Porque decía San Pablo, estaba hablando ahora, y decía, es que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Es decir, nuestra fe no tiene sentido. Si no existe vida después de la muerte, nuestra fe no tiene sentido. Es verdad. Es decir, que afortunadamente esto no se acaba aquí. Esa es nuestra esperanza y yo creo que eso es lo que nos ayuda también a vivir cada día. Es decir, oye, y también tiene sentido todo lo que hagas aquí, ¿no? Tiene su trascendencia, evidentemente. Yo te quería preguntar una cosa. Hace 4 o 5 años, en las rondas de experiencia que tuvimos por Don Bosco por ahí, una las ponías tú y hablando de la realidad familiar, y comentabas, dice, un hijo es como si te regalan un smartphone, uno que vale 1.500, 2.000 euros, te dicen, ojo, pero lo tienes prestado, que es prestado, que yo te lo puedo quitar en cualquier momento, ¿no? Entonces, yo cuando me enteré de esto de Teresa, me vino, vamos, y todo el tiempo está dándole vueltas a la cabeza, digo, mira, José Ignacio le han pedido el teléfono prestado, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces tenemos cosas teóricas en la cabeza y otra cosa es experimentarlas, vivirlas y pasar por ellas. Me refiero si la situación sigues pensando... Sí, ahora totalmente, vamos, convencido. Es decir, yo creo que los hijos son un regalo de Dios, un don de Dios. Dios te los da y Dios te los puede pedir. Igual que tu vida, es decir, la vida es un regalo de Dios y Dios en el momento que quiera te la pedirá también. Entonces, cada hijo, yo estoy convencido que ha sido pues, decir, oye, los hijos son prestados, ni más ni menos. No sé si lo dijo con un móvil, pero vamos. La idea que tengo es que son prestados un tiempo. Entonces, ese tiempo que tenemos con los hijos es un tiempo también de gracia, de decir, oye, qué afortunado soy, que no solo lo he podido aceptar, sino lo he podido querer, lo he podido cuidar, lo he podido alimentar, lo he podido educar, le he podido transmitir la fe. ¿Qué más puedo pedir? Entonces, una de las cosas que a mí me ayudó realmente con Teresa fue decir, oye, yo creo que nuestra misión como padres la hemos cumplido. Es decir, no solo la acogimos,
no solo la cuidamos, no solo la ayudamos, no solo la educamos, sino que le transmitimos la fe. Ella, lo comenté también en el funeral, ella estaba deseando conocer a sus hermanos que estaban en el cielo, ella estaba deseando conocer a Jesús, ella estaba deseando hacer la primera comunión, son cosas también que llaman mucho la atención. Entonces, yo estoy convencido de que hay momentos en los que Dios te toma la palabra, ¿no? Y ella se la tomó y dijo, yo creo que ya estás preparada. ¿Cuándo estamos preparados cada uno? Pues eso ya Dios sabrá. Pero estoy convencido de que los hijos no son nuestros. Por mucho que hablemos de nuestros hijos, no son nuestros. Vale, pues le damos una aplauso.